De los mecheros y las lámparas de parafina a las bombillas eléctricas. Así comienza la historia de la generación de energía eléctrica en Bolivia. 1895 es el año en el que la historia habría de escribir nuevas páginas que transformarían la vida productiva del país con pioneros emprendedores que apostaron por las demandas tecnológicas de la modernidad. Fue en la ciudad de La Paz, en la misma Plaza Murillo, que hace más de 120 años se prendió la primera bombilla eléctrica que iluminó el Hotel Ritz y otras 2 cuadras circundantes al paseo. Desde esos años, que simplemente era una iluminación muy pequeña, ha ido creciendo con la llegada de la Bolivian Power, que la Bolivian Power ha llegado en 1898, ha iniciado una pequeña central hidroeléctrica aquí en la bajada de la autopista, con 2 pequeños generadores que han permitido abastecer a unos 2.000 abonados. Posteriormente ha ido ingresando la generación hidráulica en el Valle de Songo. Tenemos el Valle de Songo, donde se ha ido creciendo la generación hidroeléctrica principalmente, y hasta la fecha que todavía esta empresa, que ahora se llama Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, abastece en La Paz, y actualmente también tenemos otras líneas de interconexión que vienen de Vintoquenco, de Cochabamba a la cumbre. Entonces la seguridad eléctrica ahora, con esta evolución, nos permite dar continuidad al suministro de diferentes puntos de generación. Fue en 1908 que, bajo la iniciativa de Rafael Urquidi, se consolida la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica como una empresa de sociedad anónima que montó en la comunidad rural de Chocaya, en Quillacollo, la primera planta hidroeléctrica de Cochabamba e instaló el primer sistema de alumbrado público de la ciudad. Tras la revolucionaria aparición de la energía eléctrica y la actividad ferroviaria interprovincial, ELFEC apostó por los primeros tranvías del país, poniendo en marcha circuitos urbanos que recorrieron la ciudad bajo el impulso de la energía eléctrica. Mientras aumentaban las necesidades urbanas y ante la creciente demanda de luz en toda la región, ELFEC apostó por más inversión y decidió la construcción de la planta eléctrica más grande del país, por entonces situada en Incachaca y que entró en funcionamiento en 1914. Generábamos ¿cuánto? 1.600, 1.800 metros. Después, acuerdo a lo que hay agua. Sí. Después trabajamos noche y día porque esto era el primer fundador de energía. Cochabamba mantenía, sacaba, Colomi y En la ciudad había otros motores a diésel, pero no abastecían más para eso. Estaban a diésel era. 105 años después, esto es lo que queda de la planta. Una tormenta ha venido, se nos ha hecho todo esto. Ya no tenemos agua, pero tal vez se puede rehabilitar. Esto es con gradas. Por ejemplo, tenemos también otro caminito, por ahí a Pons le llamamos, que se llama, de aceite para transformadores. Entre 4 personas, así que 2 de atrás, 1 de 2 de adelante, se pechean. El camino de la luz continúa con la creación de las empresas Servicio de Luz Eléctrica de Tarija en 1911, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro en 1921, la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica Sociedad Anónima Bolivian Power Company en 1925 y la fundación de la Compañía Eléctrica Sucre, CESA, en 1951.
Más adelante se funda la Cooperativa Rural de Electrificación CRE de Santa Cruz en 1962 y CEPSA, Servicios Eléctricos de Potosí, en 1969. Años después, Oruro dejó de producir energía con diésel y se interconectó a las líneas de transmisión instaladas desde Cochabamba y La Paz. En 1962 se crea la Empresa Nacional de Electricidad ENDE, con el objetivo específico de generar, transmitir y distribuir energía eléctrica a todo el país. Este hecho marca un antes y un después en la historia de la energía eléctrica en Bolivia. Con el propósito de atender el suministro de electricidad y la creciente demanda que existía en aquel entonces, que hasta este momento ha sido atendido a través de las corporaciones de fomento y otros mecanismos. Entonces, nace mediante dos plantas, que son la planta inicialmente la planta de Corani, y posteriormente se va implementando la planta de Santa Isabel, ¿no? Es la infraestructura con la cual nace ENDE en esos años. ENDE llegó para crear una cadena productiva que finalmente reguló la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. ENDE siempre se ve caracterizado por ser una empresa que había brindado un buen servicio, había permitido que el sistema eléctrico pueda llegar a muchos lugares, se logró la interconexión entre todo lo que era el occidente, el oriente con el valle. ENDE inició sus operaciones de suministro en 1967 al poner en servicio la central hidroeléctrica de Corani y la línea de transmisión Corani-Cochabamba-Catavi, permitiendo atender las necesidades de 3 departamentos. Llegaron los años 90 y con ella la privatización. Empresas como ENFE y EPFB fueron divididas. ENDE fue desmembrada en 3 empresas paralelas y sus acciones compradas por inversionistas extranjeros en un 50%. Sin embargo, ENDE siempre tuvo resultados positivos. O sea, nunca fue una empresa deficitaria, jamás. Sin embargo, igual se la consideró dentro de este grupo de empresas que fueron capitalizadas y se llegó a desmembrarla, ¿no? En 3 empresas generadoras, Guaracachi, las plantas de Corani, con la empresa Corani, y Vallehermoso. Y bueno, y la parte de la transmisión que prácticamente fue vendida, ¿no? Se fue prácticamente privatizada. Con la nacionalización en el año 2006, las empresas estratégicas del sector eléctrico son recuperadas en favor del Estado y ENDE se consolida como una fuerte corporación. Renovada y enmarcada a las nuevas políticas sociales y económicas de Estado, vuelve a controlar la cadena productiva que ahora da resultados concretos. Se retoman las 3 empresas generadoras a través de la nacionalización en el año 2010, la transmisión en el año 2012, y bueno, y la distribución el año 2012 también, en el caso de La Paz específicamente, en respuesta justamente para atender el descontento que existía entre la gente y la necesidad de las familias, especialmente en las zonas periurbanas y las zonas rurales, de contar con el servicio de electricidad, un servicio que puede ser sostenible, socialmente sostenible, que puedan pagar. En la actualidad, las metas de llegar al 100% de cobertura, la expansión de su sistema, la generación de excedentes y la exportación de energía a otros países son las que ENDE persigue. Una de las metas más importantes que tenemos hoy es el ampliar la cobertura del servicio de electricidad en las áreas rurales. Esto nos va a permitir entrar en un ámbito en el que ENDE antes no había ingresado, que es la electrificación rural. Vamos a hacer electrificación rural, vamos a ampliar la cobertura y sin duda, digamos, eso nos va a permitir crecer también como empresa. Y por supuesto la visión de largo plazo, que es la exportación. La exportación es la que nos va a permitir dar un paso realmente gigantesco como sector eléctrico, como empresa nacional de electricidad. Esperamos este año tener la primera interconexión internacional de Bolivia, en este caso con Argentina, y a futuro estamos apuntando con interconexiones internacionales con el Perú, Paraguay y con el Brasil.
En el siguiente bloque conoceremos cómo y quiénes trabajan en la generación de electricidad para que los hogares bolivianos tengan luz.